Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Charlas desde casa, conversaciones sobre la Guerra Civil Española. En el episodio de hoy, pues vamos a charlar con el profesor Ángel Viñas sobre su último libro, El gran error de la República, entre el ruido de sables y la ineficacia del gobierno, editado por Crítica, a quien debo agradecer enormemente que nos ha cedido este ejemplar, que es el que vamos a sortear a lo largo de la entrevista que estamos emitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube, y que enviaré con muchísimo gusto a la persona que resulte ganadora del sorteo. Para participar en el sorteo tenéis que, bueno, aparte de estar, suscribiros al canal de YouTube de Velum Nostrum, tenéis que participar en el chat que ya hemos habilitado en directo. Además, bueno, invitaros a participar también, pues aprovechar la oportunidad para dejar todas vuestras preguntas y realizárselas en directo al profesor Viñas. Cuando finalice la emisión dejaré en la descripción de este vídeo toda la información sobre el sorteo en un comentario fijado abajo, y si tenéis cualquier duda pues podéis dejármela a través de Facebook o de Instagram. Bueno, dicho esto, pues doy paso al profesor Viñas. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Hola, buenas está? tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Un y, placer. bueno, estar esta tarde aquí en directo con nosotros. Un placer, un placer. Si le parece, profesor Viñas, cuéntenos un poco cómo surgió la idea de publicar este libro. Bueno, lo cuento en el prólogo y lo que cuento en el prólogo es estrictamente la verdad. Yo hace 2 años escribí un libro que se titulaba ¿Quién quiso la guerra civil? Y al final, pues me pregunté, claro que para que la guerra civil, que la querían los círculos monárquicos carlistas y ciertos militares con la ayuda fascista, pudiera tener lugar, pudiera haber estallado, se requería también una condición, y es que el gobierno no hubiera abortado la conspiración. Y entonces, pues empecé a pensar en esto y empecé a hacer viajes a ciertos archivos en los que yo ya había estado, pero no había estado del todo, no había visto esto muy de cerca, y empecé a escribir cosas. Y bueno, la idea mía era hacer una edición ampliada de Quién quiso la guerra civil. Y cuando fui a Barcelona para un homenaje a Gabriel Jackson y me entrevisté con Crítica y conté lo que había ido descubriendo, pues la directora de Crítica me dijo: pero Ángeles, eso es un libro. Y entonces, cuando ella me lo dijo, dije: pues tienes razón, es un libro. Bueno, es un libro, y no se lo creerá usted, pero aquella misma tarde, estuve en Crítica por la mañana, luego me fui a almorzar con la directora, Carmen Esteban, pues aquella misma tarde, que la tenía libre, pues me fui a la residencia donde yo me suelo quedar en Barcelona y empecé a escribir. Empecé a escribir lo que es el primer capítulo, ¿no?, de este libro. Bueno, así empezó. Luego, claro, una cosa es escribir 50 páginas y otra cosa es plantearse ya la posibilidad de tener 300 páginas o 400 páginas, ¿no? Pues al final han sido casi 500 páginas con los anejos. Eso me ha llevado un año, por supuesto, me ha llevado un año. Pero bueno, me he entretenido y he podido sortear bien personalmente la pandemia, porque no he estado prácticamente encerrado en mi casa, salvo los fines de semana que he salido al campo a pasear con mi mujer, pero 5 días a la semana encerrado trabajando en casa todas las semanas. Claro, eso da mucho. Además, usted ha declarado en varias ocasiones que un historiador no se retira hasta que fallece o hasta que ya no puede trabajar y la Claro, salud no se lo permite.
Claro, claro, llega un momento en que la memoria falla, yo qué sé, uno queda muy changado, en fin, en ese momento, pues ciertamente hay que, hay que retirarse. Pero le digo, hoy he subido a Twitter un artículo de un periodista e historiador norteamericano muy famoso, George Will. No sé si es conocido en España, pero en fin, yo lo vengo leyendo desde que estuve en Estados Unidos allá por los años finales de los años 60, principios de los 70. Y este hombre que acaba de cumplir 80 años, pues ha escrito un artículo en el Washington Post de hoy o de ayer, que dice que, bueno, que claro, que llegar a los 80 y estar en buenas condiciones físicas y mentales es un gran placer y que hay que continuar profundizando en ese placer, ¿no? Que vengan muchos más años así. Yo desde luego, más, vamos, claro. me tiene que dar el contrato para firmarlo porque la verdad que es una maravilla. Ya. Y además está trabajando actualmente en nuevos proyectos, ¿no? Me he leído. Sí, la verdad es que no se lo creerán. Usted no se, bueno, en fin, quien me oiga no se lo creerá, pero estoy manejando al menos 3 proyectos ya en avanzado estado de gestación, por así decir, y uno que voy a empezar ahora, que voy a empezar el mes que viene, vamos, el mes que viene. Es decir, que tengo, si Dios me da vida, ¿no? Como se decía y se dice, pues en los próximos 3 años tendré 3 libros en el mercado. De los cuales 3 están, no voy a decir terminados, tengo que ir a archivos. Y claro, con la pandemia, claro, en fin, los viajes están restringidos, hay que preocuparse por no caer. Yo ya estoy vacunado, pero en fin, nunca se sabe, ¿no? Es decir, no creo que pueda moverme de Bruselas hasta el otoño. En fin, con 15 días en archivos, en Madrid y en París, termino 3 de los libros que están en marcha. Y no sé si nos puede dar un pequeño aperitivo, ¿no? No se lo digo. Vaya. La editorial me asesina. Pues nada, tendremos que estar muy pendientes. Bueno, hombre, ya le digo de antemano que no serán tan espectaculares por el tema como estos 2 últimos que acabo de publicar, ¿no? ¿Quién quiso la guerra civil y por qué la República no paró el golpe? Son temas fundamentales. No voy a decir temas importantes, son temas fundamentales en la historia de España, en la historia contemporánea de España. Los otros 3 libros que yo tengo en manos, o 4 con el que empezaré, son temas importantes, pero no son absolutamente fundamentales, ¿no? Son desconocidos en gran medida, eso sí, son desconocidos. Bueno, cosa pues que tampoco es fácil. 3 de ellos al menos son desconocidos, no es fácil, o mal conocidos. Eso tampoco es fácil de demostrar, pero yo espero demostrarlo. Algunos de ellos no los escribo yo solo, ¿eh? 2 de ellos los escribo con colegas. Mire usted, yo seré polifacético, pero mi carácter polifacético no llega a ser piloto ni ingeniero, eso. O sea, ahí necesito ni penalista, eso necesito ayuda, ¿no? Bueno, ya algo por lo menos nos ha contado, ¿no? Que decía que no podía decir nada, por lo menos algo nos queda dicho. Profesor, nos centramos en el libro, si le parece, El gran error de la República. Contiene numerosa información extraída de lo que usted denomina el EPRE, la evidencia primaria relevante de época. ¿Qué diría usted que es lo más relevante que aporta esta investigación? Bueno, básicamente 3 cosas. En primer lugar, hago un análisis de los mecanismos de información de que disponían los gobiernos republicanos contra la subversión.
Estos mecanismos fallaron en la primavera de 1936 por diversas razones, entre las cuales la posibilidad de que hubieran estado infiltrados por los conspiradores. La segunda es la ineficacia, como dice el subtítulo, del gobierno por parar el golpe, a pesar de que tenían información sobre la agitación que reinaba en el ejército. Y sobre esto se ha especulado mucho, por supuesto. Y en tercer lugar, demuestro conclusivamente, en mi opinión, la tesis que ya había demostrado en el libro anterior, pero que llevo a su conclusión en este, de que la República no pudo en último término parar el golpe, porque el golpe, a partir de cierto momento, que yo sitúo en el mes de junio, porque simplemente los sublevados contaban con la ayuda de la Italia fascista, y esto la República no estaba en condiciones de enterarse. Es decir, remato la tesis que enuncié en el libro anterior. Estos tres son los tres grandes apartados en que se distribuye el libro, por así decirlo. Pues ya tenemos la primera pregunta de Silvia Rubio, y le pregunta que si el gobierno republicano no sospechó del papel que desempeñó la Italia fascista, y una de las preguntas que yo también tenía preparada, Silvia, es ¿qué buscaba Mussolini apoyando el golpe de Estado? Bueno, efectivamente, la República había, en el primer bienio, en el primer republicano socialista, el gobierno republicano de Azaña siguió de cerca las maniobras que en el extranjero hacían los conspiradores monárquicos. ¿Por qué? Pues porque contaban con la ayuda de la policía francesa, había agentes de policía en la embajada en París, en el consulado en Marsella, en Roma, en fin, se seguía un poco la pista a la conspiración. Pero esta conspiración deja de acentuarse en el extranjero para pasarse en el interior de España a raíz de la amnistía que el gobierno Lerroux, el primer gobierno Lerroux, concede a los conspiradores de la Sanjurjada y anteriores. Es decir, que la conspiración, en vez de desarrollarse o moverse en conexión con la Italia fascista desde el exterior, se mueve ya desde el interior. Y hay, como se mueve a través de conexiones estrictamente personales, es muy difícil seguirle la pista y la abandonan. ¿Qué quiere Mussolini? Bueno, a pesar de que no sabemos, porque los italianos no han conservado todos los papeles, no olvidemos una cosa. Lo que hace Mussolini es declarar la guerra a la República, a un Estado soberano, de manera insidiosa, es decir, hace un acto de gangsterismo internacional. Y esos actos, en general, no dejan huellas, Este ha dejado muchas, pero no las suficientes. Por siguiente, yo lo digo, hay unos huecos que yo no he podido cerrar, a lo mejor otros los cierran, ya sabiendo lo que hay que buscar. Yo estuve 15 o 20 días en Italia, podría haberme pasado 6 meses en Italia y a lo mejor hubiera encontrado más papeles. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni ganas ni dinero para pasarme 6 meses en Italia. Que lo hagan otros, que lo hagan doctorandos con becas. Yo no tengo becas. Pero creo que la idea era que los conspiradores se abren a las influencias fascistas
y a los proyectos fascistas. Y esto sí es importante, esto ya es documentable, porque lo que Mussolini quiere es ampliar su zona de influencia en el Mediterráneo occidental. Esto se sabe, se ha estudiado, pero se ha estudiado en relación con Francia, nunca en relación con España. ¿Por qué? Porque los historiadores que lo han estudiado o han sido o italianos, o franceses, o ingleses, o norteamericanos, de todo hay, no españoles, y porque no encontraban los papeles. Los papeles que yo he manejado en gran medida son papeles que han sido desclasificados hace 20 años o así, o 25 años. Y la gente que ha escrito sobre esto escribió mucho tiempo antes, cuando los papeles no estaban desclasificados. Es decir, básicamente se juntó el hambre con las ganas de comer. Los monárquicos querían establecer aquí, en España quiero decir, una especie de régimen monárquico fascistizado, y Mussolini quería extender su influencia sobre España. Y así se juntaron el hambre y las ganas de comer. Hay otra, pero bueno, se está animando bastante el chat. Vemos con muchas ganas de hacer preguntas en directo. Profesor, esta es de Eugenio. ¿Quién inició los contactos con Mussolini y comenzó a preparar el golpe de Estado? Bueno, fueron básicamente los monárquicos, pero lo empezaron a hacer allá por el año 32, si no antes. Pero en fin, los primeros contactos que no descubrí yo, los descubrió Ismael Saz, un colega mío, catedrático de la Universidad de Valencia. Él fue a Roma, como he ido yo, pero fue en el año 1980 o algo así, ¿no? En fin, no se habían desclasificado los papeles, ¿no? Entonces él hizo lo que pudo con los papeles que encontró, hizo un muy buen libro, ¿no? Mussolini contra la Segunda República. El título no falla, Mussolini contra la Segunda República. Pero no encontró esos papeles que yo encontré cuando se desclasificaron, después de desclasificarse. Pero vamos, la cosa empezó en el año, finales del año 31, principios del 32. Luego eso se fue. O sea, por otro lado, eso que yo digo, lo dijo ya la primera persona que escribió sobre el tema, que fue un piloto monárquico, Juan Antonio Ansaldo, en un libro que publicó en una editorial vasca en Buenos Aires, y en el que ya desfigurando naturalmente todo, desfigurando todo, ya empezó a hablar de aquellos contactos. Es decir que estoy muy apoyado en investigaciones anteriores, claro. Ahora, cuando se descubren más papeles, pues hay que revisar lo escrito por otros y hay que añadir algo nuevo. Lo mismo me pasará a mí, ¿no? Dentro de 5, 10 años, 3 años, 17 años, llega un señor, ve más papeles y me rectifica y yo me quedo tan pancho, si es que vivo entonces, ¿no? Porque no puedo decir, Mire, la historia... No existe la historia definitiva. No existe historia definitiva. Exacto, de entrada. Justo lo que le iba a decir, sí. No existe historia definitiva. Quien dice eso no tiene ni idea. Y además, en España lo decía un señor muy importante en su momento, don Ricardo de la Cierva, el profesor Ricardo de la Cierva. La historia definitiva. Si levantara la cabeza se moría del soponcio. No existe la historia definitiva, es absurdo. Además, el pasado siempre se interpreta desde el presente y el presente cambia por definición. Lo que a algunos no les interesa en un cierto momento, interesa después, ¿no? Tenemos otra pregunta de Ingrid. Le gustaría saber por qué el gobierno no escuchó las advertencias de Prieto, sí, que según ella tiene entendido, advirtió en varias ocasiones sí, de que se estaba preparando este golpe. Bueno, mire usted, es que el gobierno sabía más que Prieto.
el gobierno sabía más que Prieto. Si no hizo caso a sus propios servicios de inteligencia o a sus propios funcionarios, ¿por qué iba a fiarse de Prieto? Es decir, claro, pero el problema no es que Prieto lo dijera, también lo dijeron otros. Lo decía mucha gente, pero el gobierno o se fió de sus servicios de inteligencia y estos le engañaron, o simplemente, ahí es donde yo entro, diseñó una política ineficaz, una acción ineficaz para contrarrestar el gobierno. Por eso yo hablo de ineficacia del gobierno. No se puede argumentar en favor del gobierno. Fue ineficaz. Por supuesto que querían cortar la conspiración. Pero bueno, mire usted puede querer la luna, pero llegar a la luna necesita unos ciertos requisitos. No se puede subir como Cyrano de Bergerac, ¿no?, a la luna, por la imaginación. Hay que tener cohetes o vehículos espaciales. Y el gobierno, pues, en fin, se equivocó. Yo creo que un poco también esto responde a la pregunta de Mónica, que dice, cuestiona que si fue Casares Quiroga junto con Azaña unos buenistas en relación a toda la información que les estaba llegando sobre la conspiración. Mire, sobre las relaciones entre Casares y Azaña se ha especulado mucho. En realidad se sabe poco. Azaña, a partir del mes de abril, era presidente de la República. Y naturalmente ya no estaba al frente del Ejecutivo. La capacidad de reacción del Ejecutivo, del Gobierno, recaía en el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, que era Casares Quiroga, y en el ministro de la Gobernación, un señor que ha pasado por la historia sin pena ni gloria, yo creo que más bien con pena que con gloria, que se llamaba Juan Moles, y un subsecretario de Gobernación que no tenía ni la más remota idea, que estaba asustado, por no decir otra palabra mucho más gruesa, de hacer algo con los militares. Esto es demostrable. Azaña debería haber seguido la pista, pero no sabemos nada porque los papeles de Azaña han desaparecido y sus diarios, que los tenía desde el año 31 hasta el año 36 más o menos, los tenía seguidos, desde abril del 36 a abril del 37 o no los escribió o han desaparecido. Yo no lo sé, pero entonces ahí hay un hueco que es imposible de rellenar. ¿Cómo se ha rellenado? Bueno, se ha rellenado con anécdotas. Una muy conocida, es que un día uno de los miembros del gabinete militar de Casares Quiroga, el comandante Ignacio Hidalgo de Cisneros, va con Casares Quiroga a ver al presidente de la República y le dice que se está preparando una conspiración en la aviación y en el ejército y tal. Y Azaña le dice, están almorzando, dice, comandante, párese usted, lo que usted está diciendo es muy grave. Esto lo escribe en sus memorias Hidalgo de Cisneros. Problema, que yo no me fío de Hidalgo de Cisneros. Vamos, cuando digo no me fío, he cogido a Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros escribió sus memorias en los años 60, en el exilio. Yo no sé si estaba en Polonia o estaba en Rumania, ya no me acuerdo. Se le habrían olvidado muchas cosas. Las memorias, era ya entonces comunista, un hombre que había sido el jefe de las FARE, de las Fuerzas Aéreas de la República en la Guerra Civil. En fin, tenía sus compromisos ideológicos, digamos, ¿no? Y yo no me fío, reproduzco la
por supuesto reproduzco la anécdota, pero no me fío. Entonces, y él dice que Casares le dijo, ya ve usted, con esto tengo que lidiar, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿No? Casares era el presidente del gobierno, ¿no? Supongo que no, para ir a hacer pis no necesitaba el permiso de Azaña, ¿no? Para tomar medidas contra un golpe de Estado, pues, hombre, sí, el presidente de la República es el presidente de la República, pero el jefe del gobierno es él. Anteriormente, y esto se ha olvidado, porque aquí la gente se olvida de muchas cosas, es papel del historiador recordar, ¿no? También don Niceto Alcalá Zamora, en 2 ocasiones, el anterior presidente de la República, había recibido 2 fuertes advertencias. ¿Y qué hizo? Bueno, según dijo en la primera, octubre de 1935, se lo dijo al presidente del gobierno, que era entonces don Joaquín Chapa Prieta. Chapa Prieta se lo dijo al ministro de la guerra de la época, don José María Gil Robles, y don José María Gil Robles, que naturalmente conocía la conspiración, dijo, no se preocupe usted, eso no tiene importancia. Bueno, digamos que don Niceto Alcalá Zamora no se portó muy bien ahí. Pero luego, cuando unos generales que no se han identificado fueron a meterle, a hacerle presión, en el mes de marzo, me parece, de 1936, yo esto no lo he descubierto yo, lo había descubierto otro señor. Lo que pasa es que los historiadores, hay historiadores buenos y hay historiadores, si me permiten mis colegas la expresión, malos, y hay algunos que son malísimos y que se llaman historiadores, pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Él no le dio ninguna importancia y yo le doy toda. Don Niceto Alcalá Zamora, ante una presión militar, se calla como un muerto y no dice ni pío. No se le ocurre avisar al presidente del gobierno que era Azaña, o por lo menos no está demostrado. Pero en fin, no solo es don Niceto Alcalá Zamora, es también el ministro de la guerra de la época, que era un general que permaneció fiel a la República, Carlos Masquelet, y que en julio de 1936 era el jefe del gabinete militar del presidente de la República. Vamos. Yo no digo que Masquelet estuviera en la conspiración, no lo sé, pero desde luego que metió la pata hasta el cuello. En fin. Sí, todo esto que está contando viene un poco relacionado con la pregunta que le hacía Florentino Areneros, pues que bueno, en el 36 se repite este tándem Azaña-Casares, que en el 32 neutralizó el golpe de Estado. Sí, no, por una razón muy sencilla, porque si eso lo creyeron, ya sé que se dice, es que eran más estúpidos de lo que normalmente serían o fueron, porque así como para la Sanjurjada tuvieron información muy inmediata, eso lo reproduce en sus cuadernos robados, me parece, Azaña lo indica. Si fue en el mes de agosto, pues las primeras noticias les llegaron en julio o algo así, ¿no? Aquí no, aquí venía desde el principio, ¿no?, del Frente Popular, ya el 16 de febrero de 1936, el día de las elecciones. Probablemente Franco, jefe del Estado Mayor Central, manda una orden a las guarniciones para que declaren el estado de guerra. Esto no lo había dicho nadie, se ha dicho, pero no se había demostrado. Yo lo he podido demostrar gracias a que se conserva en Ávila el expediente de Zaragoza. Y ahí el general Cabanellas, que estaba en la conspiración más o menos, recibe una comunicación, declare usted el estado de guerra, el tío lo declara, recibe después a la hora y media otra comunicación, no haga caso,
del anterior, porque alguien en el Estado Mayor Central o en el Ministerio de la Guerra se ha dado cuenta de que ha salido esa orden, que es ilegal desde todo punto de vista. Franco no puede declarar el estado de guerra. Y digo Franco porque ¿quién ordena que se mande ese telegrama por telégrafos militares? Solo lo puede hacer, no lo puede hacer ni el subsecretario ni el ministro, que estaban metidos en otros jaleos en el Consejo de Ministros y tal y cual. Eso lo hace el jefe de Estado Mayor Central. Y no se toma ninguna medida. No se toma ninguna medida. Tampoco se toma ninguna medida contra Godet, salvo que le mandan a Baleares, a Franco a Canarias y a Cabanellas, que es un prodigio. Declara 2 veces el estado de guerra. 2 veces. Una el 16 y el otro no sé si es el 18. Está todo detallado en el libro. Claro, ¿se toman medidas? Bueno, mire usted. Yo no digo que los dirigentes republicanos fueron idiotas. No lo digo. Trato de comprenderlos. Pero es que hay cosas que son difíciles de comprender, ¿no? Entonces, tienen todavía 5 meses. Y las medidas que toman, y esto es a lo que yo también he analizado, están basadas en supuestos irrealistas. Supuestos irrealistas. Por ejemplo, que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se bastarían para sofocar cualquier salida de las guarniciones. Bueno, y usted, esto está basado en una creencia completamente estúpida. Y puedo decir que es una creencia estúpida porque, a diferencia de otros autores, yo hago mucho hincapié en el informe que el gobernador civil de Granada, Ernesto Vega Manteca, emite y firma el 24 de junio de 1936, después de 2 meses de dar la lata a Casares Quiroga, de dar la lata al ministro de la Gobernación, de dar la lata al subsecretario de la Gobernación, y no le han hecho ni caso. No le han hecho ni caso, hablando de la sublevación de la guarnición de Granada. O el caso también del gobernador de La Coruña, Pérez Carballo, que tiene que mandar a su mujer para que hablar con el ministro porque están diciendo que va a sublevarse la guarnición, que va a sublevarse la guarnición, que va a sublevar, y no le hacen ni caso. Hombre, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Y esto no es Prieto, esto no es Prieto. Prieto es un señor que no está en el gobierno, es un socialista, no está en Izquierda Republicana, perdone, es que hablo tanto que ahora necesito beber agua. Pues beba agua, claro, faltaría Sí, más. No hay ningún problema. Aquí estamos esperándole con un montón de preguntas preparadas. Bueno, daros las gracias porque no doy abasto a leerlas, es una pasada. Hoy estáis a tope, cómo se nota que os interesa muchísimo la entrevista al profesor Viñas. Nada, que vamos a intentar hacerle todas las preguntas porque, bueno, ya le he preguntado yo también antes de cuando estábamos en el backstage que si tenía algún problema en que la entrevista durara un poquito más y nos pasábamos de la hora, y me ha dicho que no tenía ningún inconveniente, así que nada, todas las preguntas que estáis dejando se las vamos a pasar. Bien. Perfecto. Bien, bueno, pues eso es eso, ¿no? Es decir, si no hacen caso a sus propios correligionarios por las vías oficiales, ¿por qué diablos iban a hacer caso a Prieto? No olvidemos que el gobierno, el llamado gobierno o los llamados gobiernos del Frente Popular no fueron gobiernos del Frente Popular, fueron gobiernos de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Y el tercero, el más corto, con Esquerra Republicana de Cataluña. No fueron gobiernos socialistas ni de la izquierda, vamos, ni de otra izquierda, ¿no? Por supuesto que no comunistas.
eran gobiernos apoyados por el Frente Popular, pero habían asumido porque en el gobierno del Frente, en el programa del Frente Popular, que ha despertado a la Araca sin cuento, era un programa muy, francamente, nada revolucionario, ¿no? Nada revolucionario. Parecía revolucionario en la época a la derecha. A la derecha todo le parecía revolucionario, ¿no? Todo lo que no fuera dirigir ella el cotarro, pues le parecía revolucionario, ¿no? Era un gobierno era un programa bastante comedido, ¿no? Pero ni los socialistas, no hablemos ya de los comunistas, que estaban Paco Manos proscritos, ¿no? Quiero decir que no entraban en el gobierno de ninguna manera. Los socialistas no quisieron entrar y no entraron. Y cuando se dice, por ejemplo, que Largo Caballero se opuso a que Prieto entrara en el gobierno, que Azaña hubiera querido esa operación, en realidad Largo Caballero lo que hizo fue cumplir el programa del Frente Popular. Nosotros estamos fuera del gobierno. Y a pesar de eso, todavía se sigue diciendo que el gobierno del Primavera era un gobierno revolucionario, ¿no? No es que lo diga yo, lo dice el profesor Payne hace un par de años, en el último libro suyo, ¿no? O sea que no, por ahí no. Entre el 32 y el 36 no hay, desde el punto de vista del gobierno, no hay parecidos. Otra cosa es desde el punto de vista de los sublevados. Los sublevados, claro está que aprendieron de las fallas, pero es que la Sonjorjada fue una estupidez como un pino, con perdón, ¿no? Se hizo de una manera absolutamente, el golpe del 36 estaba más meditado. Dese cuenta que, fíjese, esto no se dice, no sé por qué no se dice. Los monárquicos y los carlistas firman un acuerdo con Mussolini el 30 de marzo de 1934. 30-31, finales de marzo. Se conoce desde la Guerra Civil, desde el año 37. Pero todo el mundo ha dicho que esto no tuvo consecuencias y tal. Bueno, no tuvo consecuencias. 3 meses después, ¿qué hacen los monárquicos? Fundar la Unión Militar Española. Es decir, 3 meses después o 4 meses después, ya crean una organización subversiva en el ejército. ¿Por qué? Pues para poner en práctica el compromiso que han asumido con Mussolini, que ha sido muy tergiversado, pero eso ya lo expliqué yo y deshice la tergiversación en la medida de lo posible en mi anterior libro. Es decir, no hay solución de continuidad. Tienen el apoyo italiano, les cuesta un año conseguirlo y ¡chá! Adelante. Empieza la conspiración en el año 34. Ahora, sí. Sí, no, si quiere continuar y si no... Quiero decir que una sublevación, perdónenme, no se hace de la noche a la mañana. Esto es lo que han aprendido de la Sanjurjada. No se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Hay que crear la masa crítica en el ejército y, sobre todo, muy importante, hay que crear una sensación de dislocación, de caos, de anarquía. Esto lo hacen en la primavera de 1936. ¿Y por qué lo hacen en la primavera de 1936? Porque don Antonio Goicoechea, en octubre de 1935, ve a Mussolini, le pide dinero y cuando le dice, mire usted, Duce, si las izquierdas llegan al poder otra vez, aun cuando sea por medios electorales legales, nos sublevamos. ¡Nos sublevamos! Octubre de 1935. En la misma fecha, Godet se lo dice, hombre, no así, claro, se lo dice al presidente de la República, Alcalá. Ya está. Esto se sabe desde hace muchos años, pero la gente lo olvida, ¿no? Yo lo pongo en la primera página de mi libro.
en nota a pie de página, para que cualquier lector, por mucho que se aburra leyendo, la primera página me imagino que la mirará, ¿no? Ahí está. Pregunta Roberto, ¿qué paralelismo se establecería entre el apoyo de Mussolini a la insurrección de Maciá y sus apoyos a los monárquicos y a Franco? Nada. No, yo no he visto nada sobre el apoyo de Mussolini a Maciá. No lo he estudiado, ¿no? Pero es verdad, en eso yo no he entrado. Mire, todo fenómeno histórico tiene sus antecedentes. Yo podría haberme remontado a la dictadura de Primo de Rivera. Eso es lo que haría cualquier historiador no empírico. Yo voy a la EPRE. Relevante. Evidencia primaria relevante. Claro, es el historiador el que determina lo que es relevante y lo que es no, por supuesto. En el año 31 lo que es clave es que a Mussolini no le gusta la República. Esto no lo digo yo, se ha dicho desde hace mucho tiempo, porque cuando a Mussolini le detienen los partisanos en el mes de mayo de 1945, camino de Suiza, y le detienen, Mussolini lleva una maletita o algo así, con documentos. Y en esos documentos que se lleva en el año 45, fíjese que no serían muchos, ¿no? Llevan lo que él escribió cuando, a los 3 meses de establecerse la República en España. Aforismos, una especie de reflexiones que él hace sobre la República y que son muy negativas sobre la República Española. Esos aforismos se han estudiado por activa y por pasiva. Yo, francamente, no he perdido tiempo ni he perdido páginas en explicarlos otra vez. He hecho lo que hace cualquier historiador normal. Esto lo han dicho Lorenzo de Felice y sobre todo Morten Heiberg, un amigo mío que escribió un libro publicó en el año 2005, en el que ya asumía, en fin, empezaba a ver que había gato encerrado en los contactos que se conocían entre los monárquicos y Mussolini antes de 1936. Él ya ve ahí que hay cosas raras, ¿no? No lo pudo estudiar porque no había los papeles, o no los vio, en fin, o no estaban desclasificados. Pero sí hace mucho hincapié en los aforismos. Pues yo, eso, hago la referencia, cojo la idea de que la República Española democrática, socializante, no le gustaba a Mussolini, a lo contrario del fascismo, y añado que menos le gustó que la República Española, régimen de libertades, pues diera refugio a gente que se escapaba de la Italia fascista, los llamados Fuoriusciti, ¿no? Y que, bueno, eso lo expliqué yo en Quién quiso la guerra civil. Eso tiene muchísimo más relevancia que lo que ha pasado en Cataluña. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que la actividad de los refugiados italianos del fascismo estaba en Barcelona. Pero eso no tiene nada que ver con Cataluña. Pues, si hubiera estado en Madrid, pues se hubiera concentrado en Madrid, ¿no? Estaba en Barcelona porque estaba más al lado, estaba más cerca, yo qué sé, ¿no? Estaba más cerca de Francia. Eso ya no, francamente, es irrelevante. Bueno, pues pasamos a otra pregunta que hace Antonio de Vigo y le plantea la cuestión de si fue la de Franco una ambigüedad muy bien calculada o simplemente se dejó caer y le favoreció el desarrollo de los hechos. No, mire usted, yo no he podido abordar el tema de quién quiso la guerra civil hasta después de haber escrito un libro que me costó muchísimo trabajo con 2 colegas que
desgraciadamente ya han fallecido, el primer asesinato de Franco, el asesinato del general Balmes, jefe de la guarnición de Las Palmas de Gran Canaria, por orden de Franco. Eso me llevó a estudiar el tipo de conspiración que había seguido Franco. Es más, este libro fue a su vez una secuela de otro libro que se publicó en el año 2012, ya ve usted que me remonto atrás, ¿no? Que se llama La conspiración del general Franco. O sea, yo me he dedicado durante mucho tiempo primero a estudiar la conspiración del general Franco. La conspiración. Y en todos estos 3 libros, 4 incluso, con el que viene ahora, los papeles es lo que señalan, no dicen otra cosa. Franco no intenta sublevarse, intenta dar un golpe de estado blando el 16 de febrero, pero después se marcha a Canarias, intenta volver a España. Franco está jugando como siempre a dos barajas, entre Pinto y Valdemoro, entre 2 aguas, pero él prácticamente se decide a conspirar contra la República cuando no es aceptado en la candidatura para la revisión de las elecciones en Cuenca. Ahí es cuando él ya se ve que no puede dar el salto a la península como además diputado, porque no sale, en fin, en realidad se retira antes de que se celebren las elecciones en Cuenca. Eso lo he explicado en los libros anteriores. Y entonces él ya se decide a entrar en la conspiración. Al fin y al cabo, Franco sabe que hay una conspiración en marcha desde el año 35. Ha sido jefe de Estado Mayor. Es el jefe de los servicios de inteligencia del ejército. Franco es el jefe de los servicios de inteligencia del ejército. Y en el año 35, la preparación, la subversión que promueve la Unión Militar Española está ya lanzada. Esto no lo había dicho nadie antes. Nadie lo había dicho. Lo he dicho yo y lo he probado y documentado yo. Entonces, él decide ya dar el salto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Bueno, pues al mando del teniente general Sanjurjo, para sublevar la guarnición de Canarias y dar el salto a Marruecos y ponerse al frente del ejército de África. Ese es el papel de Franco en la conspiración. Y el hombre que firma los contratos de ayuda militar a los que se van a sublevar el 1 de julio de 1936, con la Italia fascista, Pedro Sáenz Rodríguez, decía ya en sus memorias, y a pesar de que yo he sido crítico de Pedro Sáenz Rodríguez porque le he encontrado varias renuncias, hay un tema que a mí me suena muy verosímil, y es que Sanjurjo, en esa preparación de la primavera, en algún momento hace preguntar a los jefes generales y jefes que se van a sublevar, a los más importantes, que qué es lo que quieren ser una vez que triunfe el golpe. Y Franco dice que a él lo que le gustaría ser era, ¿cómo se llama esto? Alto comisario de España en Marruecos. Alto comisario de España. Es decir, Franco, si eso es verdad, que yo creo que es muy verosímil, Franco se subleva pensando que va a ser, con éxito, tiene éxito, que va a ser alto comisario de España en Marruecos. Pero lo que pasa es que él se subleva el 18, llega a Tetuán el 19 y al día siguiente, 20 de julio, fallece Sanjurjo en accidente de aviación. Y una semana antes han pegado un tiro a Calvo Sotelo,
que no es lo que decide Franco sublevarse. Eso es una estupidez como un pino, ¿no? Al igual que la presunta carta que escribió a Casares Quiroga. Todos son camelos a posteriori. Entonces él ve ahí una oportunidad. Yo no sé si la ve el mismo 20 o la ve el 21, en cuanto se entera de la muerte de Sanjurjo. Dijo, me han quitado a los 2 tíos que llevaban las riendas del cotarro. ¿No? Y ahí es cuando ya la cosa empieza a cambiar. En relación a esto último que comenta, profesor, le pregunta Eugenio qué es lo que puede acabar con este falso relato de que el golpe de Estado comenzó con el asesinato de Calvo Sotelo y quizá podría terminar con ello la desclasificación de los archivos. Pero bueno, mire usted, es que hay un montón de papeles. En ¿Quién quiso la guerra civil? Yo dediqué un capítulo entero para demostrar que Franco fue un mentiroso, además inmortalizado por sí mismo. En el año 1945, el Servicio Histórico Militar del Estado Mayor Central del Ejército de Tierra publica el primer volumen de una historia de la guerra civil. Iba a ser publicado en varios volúmenes. Solamente se publica uno. Está en las bibliotecas. Yo tengo mi propio ejemplar que compré hace miles de años, ¿no? Y lo tengo como un tesoro, ¿no? Ahí Franco ordena al jefe del Servicio Histórico Militar que ponga unas cosas que a él le interesan y él se autopresenta y la historia lo recoge. En el año 45 o 44, ¿quién se iba a oponer a Franco? Ciertamente no el coronel jefe del Servicio Histórico Militar, que tiene luego una buena carrera, por supuesto, ¿no? Ahí dice, no, yo fui el que organizó todo. Puse a Sanjurjo de tapadera. No, mentira podrida. Pero eso lo dice Franco. Y el papel en el que da órdenes al jefe del Servicio Histórico Militar se conserva en los archivos militares de, no sé si de Ávila o de Segovia creo. De Segovia. Yo los vi, vamos. Están ahí. Eso es imposible de borrar. Franco miente. Bueno, Franco miente siempre, ¿no? Casi siempre. Hasta que ya no le hace falta mentir porque su palabra es ley, ¿no? Pero mientras está subiendo, miente. Es decir, yo espero todavía en estos libros que he dicho antes, todavía voy a descubrir algunas de sus mentirillas adicionales. Pero esta está descubierta, está comprobada. Cualquiera de ustedes puede ir a los archivos y mirarlos. Ahí están. Que no se hayan visto o que se hayan interpretado. En fin, hay un señor que lo ha interpretado como le da la gana, que se lo cree. Bueno, si se lo cree, pues peor para él, ¿no? Mire, el historiador, la EPRE, hay que interpretarla. Primero hay que contextualizarla, ponerla en la dinámica histórica, contextualizarla. Luego, claro, hay EPRE en donde se introducen mentiras, interpretaciones que no son correctas, que no responden a los hechos. Es como la política actual, ¿no? La política actual será historia dentro de 40 años, ¿no? Bueno, pues hemos visto en Madrid el tema de la campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Libertad! ¿Libertad de qué? ¿Para qué? ¿Qué impide a los madrileños manifestar su libertad? Es un gimmick, es un camelo, es un argumento.
Eso, dentro de 50 años, si se agotaran muchas cosas, pues eso quedaría ahí en la prensa. Yo voy a finales del mes, voy a publicar un artículo en un medio digital que me ha invitado a que colabore con ellos. No le voy a decir nada para no hacer publicidad. Voy a señalar cositas de la prensa, ¿no? De la prensa del año 31, para ser exactos. E invito a los lectores a que comparen lo que se dice en el año 31 con lo que se hace después. Habrá una congruencia. Pero hay cosas que son incongruentes y es misión del historiador separar el trigo de la paja. Claro. Pasamos a otra pregunta, profesor Viñas, de Roberto, de nuevo, que le pregunta ¿cómo valora la advertencia que Franco le hizo a Casares Quiroga sobre el ruido de sables? Mire usted, eso es un camelo chino, Lo abordé en el primer asesinato de Franco. Ahí todavía no tenía yo una idea muy clara, He vuelto al tema en este libro. En primer lugar, si Franco hubiera querido escribir al presidente del gobierno y ministro de la guerra, no le escribió una carta que no sabemos cómo llegó a manos de Casares Quiroga. La mandó por paloma mensajera desde Canarias, la mandó por correo, la mandó por el correo militar especial en los barcos de la compañía transatlántica, creo que es, por avión, no sabemos. ¿Se la dio a algún amiguete para que se la entregara en mano a Santiago Casares Quiroga? No sabemos cómo llegó, pero lo que sí sabemos es que Franco, como jefe de la Comandancia Militar de Canarias, al igual que todos los jefes de divisiones orgánicas, tenía teléfonos y, como diría yo, una especie de faxes, una cosa así, ¿no? Que el Hughes o algunos, yo los cito con el que podía comunicarse directamente con el presidente del gobierno. O con el ministro de la guerra, en este caso con el ministro de la guerra. No sabemos cómo llegó. Sabemos, por otro lado, que él mandó a Mola, esto no lo descubrí yo, lo descubrió Javier Tussell en un libro de hace ya muchos años, de hace ya más de 20 y tantos años, O sea, que ha habido tiempo de leerlo, Que él escribe a Mola y le dice: te adjunto la carta que acabo de remitir al ministro. Es decir, él debió de escribir al ministro. ¿Pero con qué texto? ¿Qué texto escribió al ministro? Porque si lo que escribió al ministro es lo que se publica ahora, lo primero que Mola hace al leer eso dice: pero ¿habráse visto este hijo de perra? ¿Por qué se publicó la carta de Franco? Se publicó hacia el 20 de agosto de 1936. 20 de agosto de 1936. Todavía Franco era un general muy importante, pero no era la mamá de Tarzán, todavía no estaba en el camino hacia la escalada, Bueno, porque la carta, cuando se tiene en cuenta lo que yo acabo de decirle, es una carta que permite argumentar. Yo hice todo lo posible por salvar a España, pero no me hicieron caso. En aquellos momentos esto pues daba igual, ¿no? Porque nadie iba a criticar a Franco, nadie se atrevería a criticar a Franco, general victorioso que estaba ya camino de Madrid prácticamente. Pero el primer señor que comenta la carta de Franco es uno de los periodistas muy de derechas,
que era Joaquín Arrarás, que da una interpretación que yo no le voy a contar aquí porque la explico en el libro, que es la más plausible, pero que no es la que se dice ahora, porque ahora, claro, lo que se cuenta es la interpretación esa. Bueno, él avisó, pero no le hicieron caso. Mire usted, Franco, yo creo que hacia el 20 de mayo de 1936, Franco, que está en contacto con Mola, por supuesto que está en contacto con Mola, está ya sopesando la sublevación. Si usted lee, es un libro de 600 páginas, el primer asesinato de Franco, vaya usted a donde yo cuento lo que hace Franco hacia el 20 o el 25 de mayo. Y después, con mucho gusto, hablamos. Ya dice ahí lo que va a hacer. Y ya dice ahí lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya está pensando en cargarse a Balmes. 20 o 25 de mayo. Ahora, él no es un hombre, él no es el jefe de la conspiración. Es el currito que está para sublevar Canarias y ponerse al frente del ejército de África. Eso es su papel. No es quien manda. Y Franco es un hombre competente, es un hombre que ha sido jefe de Estado Mayor Central, que conoce las cosas, que conoce bien al ejército, que conoce los servicios de inteligencia del ejército. Es un hombre prudente. ¿Qué digo yo en este libro? Que yo no sabía, no sé si se había dicho, alguien lo ha dicho por ahí en pasant, ¿no? Pero no ha entrado en el tema. ¿Qué hace Franco el 18 de julio de 1936? El 17 de julio de 1936. Bueno, los historiadores canarios lo han estudiado muy a fondo y yo también creí que lo sabía qué es lo que había hecho, ¿no? Pues el 17 de julio llega Franco a Canarias para presidir el entierro del general Balmes, al que han pegado un tiro la víspera. Y en algún momento de la mañana llama a Orgaz. Todo el mundo se olvida de Orgaz, del general Orgaz. Es la conexión con los monárquicos. Le dice: oye, Luis, vete a la oficina del cónsul italiano y pídele 3 pasaportes italianos para ti, para mi ayudante y para mí. ¿Cómo lo oye? ¿Por qué? Pide 3 pasaportes italianos en Las Palmas. Pero si viene de Santa Cruz y donde se ha estado, es amiguete del cónsul italiano, ¿por qué no se lo ha pedido ¿Por qué no? Bueno, yo no tengo la respuesta, claro, porque solo conozco el documento italiano, los documentos italianos. Y los documentos italianos dicen que por la tarde Orgaz llama al cónsul o al vicecónsul o al agente consular y dice: oiga, que no hace falta ya, que no, ya lo de los pasaportes no hace falta. Bueno, esto hay que explicarlo. No es una cosa tan obvia, ¿eh? No es una cosa nada obvia. Yo llego, después de darle vueltas y vueltas y vueltas, hago una hipótesis que se demostrará o no si es cierta, pero es la única hipótesis que yo hago para explicarme esto, que es completamente absurdo. Franco tiene un pasaporte diplomático que le ha llevado un señor muy conocido, José Antonio Sangroniz, diplomático español, retirado de la carrera diplomática, pero con pasaporte diplomático. Es un hombre monárquico a machamartillo, que está metido naturalmente en una conspiración, y le da el pasaporte suyo, le quitan la fotografía y ponen la de Franco. Es decir, que Franco va
¿cómo se llama esto?, a Marruecos como José Antonio Sangroniz. Tiene que pasar, no lo olvide, tiene que pasar el control de policía, por lo menos en Casablanca, ¿no? También quizá en Agadir, no lo sé, pero desde luego en Casablanca sí, porque ahí sale del avión y penetra en Marruecos francés. Y yo supongo que él, mosqueado, no se fiaba del pasaporte diplomático. Y bueno, yo me voy con un pasaporte italiano, naturalmente no pasa nada, no va de militar, va de paisano, no lo olviden, va de paisano. Eso de que tira el uniforme al mar, todo eso son mentiras, va de paisano. Y alguien le debe decir, o el propio José Antonio Sangroni, cuya recorrido no sabemos en qué hace en aquellos días, no, usted, mi general, tenga usted la seguridad que con este pasaporte va usted, que en fin, yo he estado en Marruecos, en fin, esto va a misa. Bueno, entonces Franco dice, bueno, voy con el pasaporte, le convence. Es la única explicación posible. La única explicación posible. Yo no llego ni siquiera a insinuar por escrito. Lo que me pregunto es, ¿y si no le convencen? Pues espera en Marruecos o en Canarias 2 o 3 días hasta que se pueda ir en el Dragón Rápido a Marruecos. Bueno, yo supongo que también eso tenía que ir cuanto antes a Marruecos, no lo olvidemos, ¿no? También eso pudo empujarle, ¿no? Correr un riesgo, un pequeñito riesgo, ¿no? Pero no conocemos los papeles de Mola, no conocemos los papeles de Orgaz, no conocemos los papeles de Franco, no conocemos los papeles de Sanjurjo, salvo retazos. Usted dirá, los de Mola. No, los papeles de Mola no se conocen. Las instrucciones de Mola, que todo el mundo se conoce, que todo el mundo ha visto, no las tenía Mola, por eso se conocen. Las tenía su ayudante, una copia, el comandante Emiliano Fernández Cordón. Por eso, al terminar la guerra civil, lo he demostrado yo, las entrega al Servicio Histórico Militar en el año 40. Los papeles de Mola se han esfumado, ¿no? Hay dos tesis. Una que ha dicho un periodista y un novelista muy bueno, por cierto, Navarro, que los papeles de Mola los quemó el director del Diario de Navarra, que puede ser cierta, y otra, que es la que yo he creído siempre, que no sé ya quién me la dijo, pero alguien del que yo me fiaba, que cuando muere Mola en el accidente de aviación en junio de 1937, Franco manda un pelotón de soldados a incautarse de los papeles de Mola. Es decir, Mola estaba escribiendo una historia del alzamiento. Es decir, no conocemos los papeles de Mola, salvo las instrucciones, que son instrucciones muy pragmáticas. Ay, dirá usted, los expertos. ¡Ah! Pero ahí no dice nada de que se vaya a restaurar la monarquía. O claro que no dice nada. En un papel, directrices para, no sé, un directorio o algo así, cívico-militar, del 3 de junio o del 4 de junio de 1936, Mola, que es el jefe de Estado Mayor de Sanjurjo, lo que da son una serie de indicaciones con objeto de arramplar para la causa de la sublevación al mayor número de jefes y oficiales. Porque se llega a decir que lo que se pretende es restaurar la monarquía, muchos militares que se sublevan se lo hubieran pensado, porque no hay que olvidar algo que se olvida mucho, que la monarquía en junio de 1936 estaba muy desprestigiada, poco menos como Juan Carlos hoy, ¿no? Tenemos más preguntas, profesor. En este caso vamos a pasar la de Jesús Guirado,
que le pregunta si el gran error de la República lo pudo cometer Casares Quiroga al permitir a Yagüe volver a Marruecos. Eso fue también otro error, ¿no? Pero no por lo que se dice normalmente, sino por lo que supone que un teniente coronel, ya Yagüe después sería general de división, lo que usted quiera, en aquel momento era un, no voy a decir el calificativo, teniente coronel, que a su superior, no inmediato, a su gran superior, que es el ministro de la guerra, le dice, no, yo no me quiero ir a una embajada, yo quiero quedarme donde estoy. Y Casares Quiroga, que ha destituido al número 2 de Yagüe, que es un teniente coronel también, ¿no?, cuyo nombre ahora no recuerdo, pues dice, bueno, pues váyase usted. Pero por supuesto que Yagüe era una pieza fundamental de la conspiración, era el enlace de Franco. ¿Quién conoce las cartas o telegramas que se cruzaron, o los telefonemas que se cruzaron entre Yagüe y Franco? Ahora, mire usted, yo he citado ese ejemplo de Yagüe que usted cita, he citado más lo que se dice. Yo no tengo la respuesta final, no. Porque, por ejemplo, decir que Casares era idiota no es respuesta. Decir que Casares tenía miedo a los militares no es respuesta. Hay dos regimientos de caballería que amenazan sublevarse en Alcalá de Henares, y Casares Quiroga, jefe del gobierno y ministro del ejército, les saca de Alcalá Zamora, de Alcalá de Henares, y los manda, yo que sé, a Zamora o a Valladolid. Imagínense, ¿no? 2 regimientos, toda la oficialidad, toda la tropa, ¡pah!, fuera de Alcalá de Henares. O sea que eso, francamente, es una muestra de energía, ¿no? Esos regimientos, por cierto, se sublevan, como es lógico, ¿no? También se hubieran sublevado en Alcalá, pero los quería fuera de Alcalá. Entonces, ¿qué diablos le da Yagüe para que no tome esa decisión? No, teniente coronel, usted se va de agregado militar a Berlín, ya, y si no, queda usted inmediatamente cesado. Se ha acabado. Bueno, el mismo error se cometió, insisto, el 16 de febrero o el 18 de febrero de 1936, no cesando a Franco, Godet y Cabanellas. Bueno, mire usted, yo la única cosa que sé, que porque esto es lo que está en la EPRE que yo he consultado, es en el informe de Vega Manteca, del gobernador civil de Granada, cuando en algún momento habla con el subsecretario de Gobernación, Viviano Osorio y Tafal, y le dice, bueno, hay que cesar a los tal. Dice, hay que ir con cuidado con los militares, Vayan ustedes con cuidado con los militares, que se les sublevan. Claro, así pasó. También se sublevó el de Granada, por cierto, También se sublevó el de Granada. Pasamos a otra pregunta, profesor, porque bueno, ya casi hemos consumido las 2 horas de la entrevista y no paran de llegar preguntas. Creo que va a ser
muy difícil dar respuesta a todas, pero bueno, lo vamos a intentar. Pasamos a la siguiente, de Álvaro Fernández, que quiere saber si la información de la que disponía el gobierno tenían referencias concretas sobre el ejército de Marruecos. Bueno, sí las tenía. Yo no he encontrado mucho, pero un historiador militar español, creo que es coronel o teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar, Joaquín Gil Dubilla, ha encontrado algunas, indagando en los juicios que se hicieron después, en los procesos que se hicieron después a algunos militares que permanecieron fieles a la República, han encontrado algunos indicios de que la sección servicio especial, el servicio de información, había mandado algunas notas de precaución, ¿no? Las que yo recuerdo ahora las he citado en mi libro, ¿no? Pero es que yo creo firmemente de que el servicio de información militar, no se llamaba así, se llamaba servicio especial. Sí, ese es su nombre preciso, servicio especial. Pero era el servicio de información militar. Estaba Noyoté, es decir, los jefes del servicio estaban en la conspiración. Y eso me hace a mí preguntarme otras cosas. Imagino que darían algún informe a los jefes, a Casares Quiroga, que era el jefe del ministro de la guerra. Pero, ¿qué informes le dieron? Porque yo sostengo como tesis, no puedo demostrarlo, que el jefe del servicio especial, que era el jefe de Estado Mayor Central del Ejército, un general de división llamado José Sánchez Ocaña y Beltrán, no le conoce ni su padre, tampoco le conocerán, salvo que tenga hijos o nietos o bisnietos. Yo he hecho una llamada pública por ver si tienen algunos papeles. Yo creo que él estaba en la conspiración. ¿Por qué? Pues porque cuando estalla la sublevación, este señor en algún momento se escapa, cesa por supuesto, cesa es inevitable, y se mete en una embajada, a sazón la de Bolivia, y ahí está prácticamente toda la guerra. No sé cuándo sale, supongo que al final de la guerra, pero nadie sabe nada del general Sánchez Ocaña y Beltrán, porque toda la documentación posible de ese general ha desaparecido. No le pasa nada, sabemos que no le pasa nada. En el año 39 no se incorpora, ya ha cesado el ejército, le mantienen la pensión a vivir, que son 2 días. Es decir, eso me da muy mala espina. El jefe inmediato de la sección especial, un teniente coronel llamado Huguet, Antonio Huguet, se escapa también, se mete en la legación de Noruega, en el año 37 pasa a la zona franquista, termina de general de división. Hay un expediente que se conserva en el archivo de Segovia, pero de estas cosas no dice nada. Las traiciones no suelen documentarse. Es decir, yo creo, pero en Marruecos se sabe. Hay una historia por ahí de que en el último minuto se hizo una junta de seguridad, una reunión de seguridad, con motivo de las reuniones que se habían celebrado en Marruecos y que habían
conspiratoriales, pero lo que pasa es que yo no he encontrado la menor referencia a esta reunión de la Junta de Seguridad. Y ella se cita que hay una serie de personas, ahora no recuerdo los nombres, pero no podían estar porque en esos días estaban en Barcelona, o sea que no podían estar en la Junta de Seguridad de Madrid. Pero vamos, sí. No, yo no puedo contestar a las preguntas, pero verán ustedes que digo siempre interrogantes, ¿no? Es que en una conspiración se conspira, ¿eh? En una conspiración se conspira y muchos papeles no se guardan o muchos papeles se destruyen. Pero en fin, queda material. Si no, no hubiera escrito ese libro, claro. Esos 2 libros, que son casi 1000 páginas. David Ruiz le pregunta ¿qué sabe usted de cómo se tejió la unión nazi a la sublevación? Mire usted, ese fue mi primer libro, del año 1974, La Alemania nazi, el 18 de julio. Entonces ya dije que no había un vector nazi en la conspiración y hoy, desde el 74 hasta aquí, que son casi 50 años, sigo diciendo lo mismo. Lo que sí es que hubo contactos, pero no dieron resultado. Contactos de un nivel relativamente bajo. No llegaron a Hitler. No llegaron a las alturas decisionales del Tercer Reich. Es decir, los nazis no participaron en la conspiración. Vamos, que yo sepa, pero me cuesta trabajo porque he seguido muy de cerca. Yo fui uno de los primeros autores a quien engañaron como un chino que descubrió más o menos cómo pasó la entrevista entre la misión que Franco mandó a Berlín y Hitler. Uno de los personajes, el único con vida entonces que estuvo en esa reunión, me engañó. Pues ha habido muchas preguntas que se han quedado en el chat que lean el libro. Exactamente, que lean sus libros, porque a lo largo de la entrevista está regañándonos. A ver, esto yo ya lo dije. Es que mire usted, hay que leer más sus libros. En este tema son 2 libros, son independientes el uno del otro, pero ¿Quién quiso la guerra civil? Es un enfoque y el gran error de la República es el complementario, es otro enfoque. Pero claro, el tema es el mismo, vamos, los enfoques son distintos. Pero de todas maneras, aquellos que se interesen por la figura de Franco, yo les sugiero que lean, bueno, el tema más, es un libro gordo, ¿no? El primer asesinato de Franco, que me ha llevado, es un tema menor, en principio, el asesinato del general Balmes, pero me llevó 4 o 5 años. Ahora, no por el asesinato de Balmes, que de por sí es lamentable y es el primer asesinato todavía en paz, atribuible directamente a Franco, sino porque me permitió ver el mundo en el que se movía Franco. Y esto no lo había hecho nadie todavía. Pues vamos a terminar, si le parece, con esta intervención de Joan Antonio, que le dice así como a modo de conclusión si usted cree que la República había podido desactivar la conspiración o que se hubiera materializado de cualquier forma en la sublevación. Pudo hacerlo con mucha mayor decisión de la que tuvo. Ahora, a partir de cierto momento que yo sitúo en junio, ya no pudo, porque es en ese momento cuando empieza la negociación para el suministro de material de guerra italiano. Y yo creo, francamente, que ya con el material de guerra, el respaldo material de guerra italiano, que no era para un golpe, era para una guerra corta, ya no había marcha atrás.
Esto yo no le puedo decir el 12 de junio, ¿no? Simplemente en el mes de junio. En el mes de junio. A partir de ahí ya no hay marcha atrás. Las decisiones que no se tomaron en los meses de febrero, marzo, abril y mayo difícilmente se iban a tomar en junio. Difícilmente se iban a tomar en junio. ¿Sí? Mire usted, a Mola se le hicieron 3 inspecciones, más o menos. ¿Cómo eran? Yo no sé cómo eran, ¿no? ¿Sí? De Mola se tenía mucha información de que se estaba sublevando. No se atrevieron a cambiarle. Esto lo dice el ministro de Estado, Augusto Bárcena, al embajador de Francia en Madrid. Dice, no, vamos a cambiar a Mola y tal, lo que pasa es que no es el momento y tal. Lo que no podía la República saber, y con esto sí que quiero terminar, es que los patriotas, los monárquicos, las fuerzas vivas del ejército, a nivel de Sanjurjo y de Calvo Sotelo, complotaran con una potencia extranjera para derribar al régimen republicano. Eso yo no he encontrado absolutamente ningún papel que me lo haga pensar, ¿no? Es decir, debió de ser un bombazo. Pues si quiere decir algo más, profesor, y si no, cerramos aquí. Le agradezco y le agradezco en nombre también de las personas que la única cosa que yo quisiera decir es, primero, la historia no es estática, la EPRE no es estática y las interpretaciones no son estáticas. Ahora bien, no se puede indagar en el pasado, sin pruebas. Las pruebas dependen naturalmente del objeto de la investigación, ¿no? Si yo aquí he ido desarticulando, en fin, interpretando una conspiración. Los papeles que me interesan a mí son los de la conspiración y de la respuesta a esa conspiración, no otra cosa. Y escrito, para eso me ha dado a mí para escribir 1000 páginas. Hace poco un señor me escribe a mi blog y me dice, es usted un sectario. No dice nada de los crímenes de la República. ¿No? Y usted, de entrada, sobre los presuntos crímenes que tuvieron lugar durante la República, aprovecho la ocasión, hay un colega mío, amigo mío, Eduardo González Calleja, que escribió un libro hace varios años que se llama Cifras Cruentas, que por cierto podría usted invitarle a que participara en este programa. Cifras Cruentas. Es un estudio exhaustivo de los desórdenes que hubo entre 1931 y 1936. Bueno, yo cito a Eduardo González Calleja. No voy a repetir los argumentos de González Calleja. No. Se lo he recomendado a este señor que dice que yo soy sectario, ¿no? A lo mejor quien es sectario es él, pero en fin, yo en eso ya no entro. Y si además ustedes quieren que les hablen de la supuesta amenaza comunista que descendía sobre España, hombre, invite usted a Fernando Hernández Sánchez, que ha escrito un libro sobre el tema, o a Rafael Cruz, que también ha escrito sobre el tema. Pues yo no voy a entrar en eso. Ya hay 2 señores que han escrito 2 mamotretos sobre el tema. Me baso en ellos, les reputo buenos historiadores, conscientes, que se atienen
a la documentación. No cito a Ricardo de la Cierva, claro. No cito a Ricardo de la Cierva. Pues terminamos con esto, si Muy bien. quiere, Muchas profesor. gracias. Suscribo las palabras de Mónica, muy, muy larga vida. Ha sido un Gracias, muy placer amable. y un honor, de verdad, tenerla en directo y atendiendo a todas las preguntas que han dejado las personas que siguen la entrevista. Y Oiga, bueno, por pues favor, lo que sí sí, le agradecería es que mandara sí, a la editorial, a sí, Crítica, sí, el link, sí, porque sí, ellos hacen una colección de... sí, sí, por supuesto. Muy bien, Por muchas gracias. supuesto, cuente con ello y le deseo de todo corazón que siga cosechando todos los éxitos del mundo, de Bueno, verdad. mire usted, Muchísimas yo ya a gracias. mi edad, ya los éxitos, francamente, me importan un pito, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es contribuir a desmitificar una historia mitologizada. Mitologizada. También he escrito sobre Franco, también he escrito sobre los vencedores. Mucho, ¿eh? Mucho. Siempre mi intención ha sido no decir la historia como fue, porque eso es una mentira china. La historia es lo que escribimos los historiadores. Y esto tiene muchos enfoques. La mayonesa se va cuajando lentamente. Yo aporto mi pedacito de huevo a la mayonesa. Perfecto, pues muchísimas Muchas gracias, de gracias. verdad, de corazón, y que vaya todo muy bien. Larga vida, Muchas gracias, profesor. muy amable. Chao, chao. Muchas gracias a Chao. todos, ¿eh? Muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido. Aquí seguimos conectadas. O sea que Chao, chao. Bueno, aburrimiento yo ya cero. desconecto. Chao, gracias, profesor. Bueno, pues nada, simplemente termino diciendo que con esta entrevista terminamos la primera temporada de Charlas desde Casa, conversaciones sobre la Guerra Civil Española. Han sido 16 episodios que hemos realizado en directo a lo largo de este último año y que tenéis a vuestra disposición todas las entrevistas de nuestro canal de YouTube de Velum Nostrum y podéis acceder a ellas en cualquier momento. También deciros que mañana realizaré el sorteo entre todas las personas que habéis participado en el chat, el ejemplar del profesor Viñas, El gran error de la República. Y bueno, el resultado, mañana por la tarde colgaré tanto en la página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram el vídeo del sorteo. Y nada, bueno, la persona que resulte ganadora, pues que se ponga en contacto conmigo para facilitarme sus datos y poder enviarle el ejemplar hasta su casa. Pues nada, daros las gracias por estar aquí y hasta siempre. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.